Muy buenas noches para todas las personas que a esta hora se están conectando a esta, su iglesia. Cristo es mi bendición a través de los portales de Facebook y de YouTube. Sean bienvenidos al Faro, programa que todos los días martes transmitimos para poder hablar un poquito de los temas que hacen referencia a la parte profética y bastante, pero bastante centrados en lo que hace referencia a los aspectos narrados dentro del Apocalipsis y también dentro de algunos libros como por ejemplo el libro de Mateo en la parte de 24, en la parte de Lucas 18, igualmente en los libros proféticos en los cuales se habla de todos estos eventos que ocurrirán en la última generación antes de que venga nuevamente nuestro Redentor por segunda vez aquí a la tierra. Así de que sean todos bienvenidos en esta noche. Y bueno, hemos venido hablando durante estas últimas semanas a lo que hace referencia a los 21 juicios del Apocalipsis, donde ya estuvimos tratando lo que hace referencia a los 7 sellos, a los 4 caballos que aparecen dentro de esos 7 sellos y su significado. Estuvimos hablando igualmente de las 7 trompetas y hemos venido tratando lo que hace referencia a las copas de la ira, esas 7 copas de la ira, que son los últimos 7 juicios de esos 21 de los que hemos venido hablando durante estas semanas y que pues están registrados dentro de la palabra del Señor. Mas, sin embargo, la semana anterior dijimos de que hoy íbamos a hablar de un tema que seguramente hasta el más despistado, llamémoslo de alguna manera, en cuestiones bíblicas, creo que alguna vez han oído mencionar este término. Y no necesariamente porque de pronto sean interesados en leer las escrituras, sino porque a partir de esto se han generado y se han hecho gran cantidad de libros y de películas haciendo referencia a este evento que, como lo dije anteriormente, está registrado dentro de la Biblia y específicamente dentro de estas copas a manera de ser la sexta copa que encontramos en el Apocalipsis. Y les estoy hablando de Armagedón, esa palabra que seguramente cuando hablamos nos trae a la mente varias películas hechas con ese nombre o donde nos relata y se nos viene a la mente varios sinónimos o prototipos de guerra. Pero vamos a hablar en esta noche a ver qué tanto de cierto tienen estas películas, qué de real hay comparativamente en cuanto a la escritura o qué tiene que ver realmente comparativamente con la escritura lo que se ha hecho en Hollywood y bueno, y trataremos de explicarlo de la mejor forma y ojalá sea del gusto de cada uno de ustedes y podamos profundizar al máximo este tema. Así de que los invito para que se coloquen en su mejor asiento al lado de una buena compañía o bueno, si están solitos igualmente que disfruten este programa y como siempre coloquen a su lado, no sé, un refresco, una botellita de agua, una aromática o como allá nuestro hermano Exxon tiene también en esta noche su bebida, nuestro hermano Ricardo ya se la terminó, pero bueno, igualmente ojalá usted también pueda en esta noche disfrutar de esto mientras hablamos de este tema tan pero tan interesante. Así de que bienvenidos a este nuevo faro. Y permítame, antes de entrar en materia ya a desarrollar el tema, como siempre, saludar a cada uno de nuestros panelistas, de nuestros invitados que semana tras semana nos aportan de su estudio, de su conocimiento y de lo que han investigado sobre cada uno de estos temas. Y arranco con usted, copastor, como siempre. Bienvenido al Faro y en esta noche bienvenido a este tema que hace referencia a la sexta copa del Apocalipsis, pero que se llama Armagedón. Buenas noches, pastor, hermano Exxon, hermano Ricardo, buenas noches. Y a cada una de las personas que nos siguen allá a través de las redes sociales. Dios les bendiga y sean bienvenidos a este estudio de todos los martes. Del Faro nos encontramos para hablar de temas que son bien interesantes.
nosotros tratamos de traer lo mejor que hemos encontrado por allí para brindarles a cada uno de ustedes algún aporte, ¿no? Sobre su conocimiento acerca de la palabra del Señor. Es bueno escudriñarla, es buena conocer la palabra de Dios. Estamos hablando de las copas de la ira de Dios. Y ese título suena pero bien feo para el que se detiene un momento a pensarlo, diga la ira de Dios. Por allí en Hebreos capítulo 10, no estoy mal, versículo 31, el apóstol Pablo está diciendo justamente eso. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Y justamente Pablo lo especifica en esa situación. Qué terrible es llegar a caer uno en la ira de Dios. Y justamente estamos hablando es de eso, la ira de Dios. Pero la ira de Dios cae sobre ¿quién? Sobre los desobedientes, sobre aquellos que hacen oídos sordos a la palabra de Dios. Por eso es bueno ser uno humilde, aceptar lo que el Señor le da en buena forma y mejor, como dicen por ahí, por las buenas. Mejor acercarse en amor hacia el Señor y que no sea en estos términos tan difíciles que se mencionan allí en el Apocalipsis. Hoy hablamos de Armagedón, un término que es muy conocido, yo creo que no solamente, como lo mencionó el pastor, no solamente en el mundo cristiano, sino incluso dentro del mundo secular, ¿no? Los ateos alguna vez han escuchado hablar Armagedón, es una palabra que se ha hecho famosísima. Y saber que esa palabra Armagedón no aparece sino una sola vez en la Biblia. O sea, hay otras cosas, otras palabras como arrepentimiento, perdón, que promesas del Señor, hay como que 72,000 promesas del Señor en la Biblia, diga, y no se conocen muchas de esas, pero sí se conoce una que se menciona una vez, Armagedón. Y de eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Bienvenidos todos a este estudio. Gracias, copastor. Bienvenido también usted y ojalá podamos colmar las expectativas que yo sé que genera este título, que yo sé que inmediatamente llama la atención a toda la audiencia y seguramente que cuando se publique en las redes sociales el título de esta enseñanza, sé que a muchos les va a llamar la atención simplemente por el hecho de que se llame así, Armagedón. Bueno, voy a ir con mi siguiente invitado. Decíamos fuera de cámaras hace un rato de que es más fácil hay veces tener invitados como el hermano Bolaines que poder tener a uno de nuestros panelistas invitados. O sea, lo digo por la cantidad de compromisos que obviamente tiene y todas las cosas que obviamente pues las que él está implicado, pero le damos gracias a Dios porque esta noche otra vez sacó un tiempito para nosotros, para compartir de su conocimiento y hoy comparte con nosotros. Bienvenido Richie, el hombre que representa al grupo de jóvenes, bendiciones y bienvenido al Faro. Vamos a hablar del tema de la sexta copa de la ira de Dios que lleva por nombre Armagedón. Bienvenido Richie. Pastor, buenas noches. Jairo Edson, tiempo sin vernos, ¿no? Iglesia, igualmente con ustedes. Feliz nuevamente de estar acá. La verdad, muchos compromisos, pero siempre buscando el espacio que Dios se merece como tal. Y precisamente cuando el pastor me dice, bueno, Ricardo, vemos que el tema del Apocalipsis profundizar más, vamos a hablar ahora del Armagedón, qué chévere. Cuando yo, uy, chévere, ya me vi la película. Imagínense la cara del pastor cuando le comento que Michael Bay, que el que hizo la película Armagedón con las demás películas de Transformers y todo eso, imagínense la cara del pastor cuando me hace, ay, no, ya lo perdimos. Pero pienso que no soy el único cuando le hablan de la palabra Armagedón, ¿cierto? Pienso que la mayoría de nosotros estamos como cegados en las palabras de Dios cuando vemos que la televisión, que los medios, que la internet hacen que nosotros nos programen para pensar en cosas que no son relacionadas con Dios. Al principio suena chistoso, claro que sí, pero si vemos la profundidad de las cosas, vemos que en la palabra de Armagedón una vez vemos que es el fin de los tiempos, que viene el asteroide y acaba con toda la Tierra, ¿cierto? En ningún momento ponen a Dios, solo un grupo de la NASA que se inventan de verdad unas películas de que van hasta Marte por agua y por oxígeno, y aquí las personas
sin oxígeno por causa del COVID, bueno, en fin, tantas cosas, pero ponen la fe en un grupo de astronautas, ¿cierto? Que son enviados de la NASA con el objetivo, ¿cierto? De destruir un asteroide con el tamaño de Texas. O sea, esa vaina es gigantesca. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios dentro de este panorama? ¿Cierto? Aquí vemos que de verdad esto hace que nos separemos de lo que es el plan principal de lo que Dios quería. Pero iglesia, hoy, gracias a estos estudios bíblicos, gracias a estos programas, de verdad vamos a aportar un granito de arena, ¿cierto? A de verdad quitar esa ignorancia, de quitar ese velo, ¿cierto? Que nos tienen todas estas películas, que nos tienen todo esto, lo que es Hollywood, ¿cierto? De pensar que es de verdad lo que ese nombre la han utilizado para tanto. Dirán los rockeros, pero Armagedón no es una canción de Aerosmith. No, o sea, ¿cierto? No, mire que mirando el Armagedón en sí es un lugar, ¿cierto? Y que vamos más adelante a detallarlo como tal. Todo el mundo ya de una vez la guerra, bueno, tantos estereotipos que hay sobre este nombre, pero vamos a profundizar muchísimo más. Entonces, Pastor, muchísimas gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar acá. Gracias a Dios pues, por tocar su corazón. Pero vamos a iniciar este tema tan valioso. Iglesia, muchísimas gracias por conectarse. De verdad, gracias por su lealtad, de estar todos los martes con nosotros, acompañándonos. De verdad, sus likes, cuando comparten, nos ayuda mucho a este ministerio. Así que bienvenidos y Biblia en mano y mucho papel y lápiz. Bueno, sí, le damos gracias a Dios por tener en esta noche la oportunidad de tener otra vez a nuestro hermano Richard, después de una ausencia de varios meses. No, mentiras, de unas semanas, Los programas. Pero bueno, le damos gracias a Dios porque nuevamente está aquí acompañándonos. Bueno, rápidamente voy con mi tercer panelista, el hombre que nos habla de temas pero bien referentes justamente a lo que es la parte escatológica y que tiene mucho de estudio, llamémoslo de alguna manera, o que le gusta mucho manejar este tema de aspectos o de cosas que habla el Apocalipsis particularmente. Y les estoy hablando de nuestro hermano Exxon, quien cotidianamente nos exhorta, nos habla de temas referentes a esto, que como le digo, los días martes lo tocamos a profundidad. Así de que, hermano Exxon, bienvenido en esta noche al Faro, y el tema que esta noche vamos a tratar es la sexta copa de la ira, que lleva por nombre Armagedón. Bienvenido. Pastor Miguel, Ricardo, Copastor Jairo, iglesia, amigos, conversos, inconversos, sordos, mudos, cojos, mancos, bienvenidos, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Mire que si hay alguien que conoce esa película, porque soy súper fanático de esa película de Armagedón con Bruce Willis, ese es el siervo aquí, Ricardo. Y me conozco de pasta, todo, mensajes subliminales, qué tiene de bíblico, qué no tiene de bíblico. Realmente la película tiene por ahí un 5% de cuestiones bíblicas. ¿Cuál sería esa parte bíblica? Pues sí, que caen unos pedazos de rocas, de asteroides, pero nada que ver realmente con el evento que se nos profetiza aquí en Apocalipsis capítulo 16 del 12 al 14. Nada que ver. Como dice Richard, es una película con un mensaje más enfocado a darle la gloria al hombre, al astronauta, obviamente a la NASA, la cual manipula información constantemente y que de muchas cosas de las que creímos desde pequeños realmente no son. ¿Verdad que sí?
Pero dice aquí el Sanedrín 98, hablando de la batalla final por Jerusalén y la tierra prometida. Esto es un texto que agarré del Sanedrín 98, que dice que venga el Mesías, pero que no seamos testigos presenciales de su llegada. Miren el miedo que tienen los judíos, los rabinos, al entrar en detalle sobre este tema del Armagedón. Van a haber unas lindas revelaciones, un contexto muy abierto, donde sin lugar a duda, pues ustedes como iglesia y como principiantes o aún los que lleven algún tiempo en los caminos de Cristo, pues van a poder entender a más claridad de qué se trata este evento en sí. Obviamente lo vemos profetizado en el libro de Zacarías, lo vemos en Isaías, ¿verdad? Entonces, va a ser muy interesante. Como dice Ricardo, más bien Biblia, papel y lápiz, la actitud de aprender, de tomar nota y de edificar primeramente a la iglesia y posteriormente a las personas nuevas. Pastor, gracias por la oportunidad. Bienvenido usted también, hermano Exxon, y ojalá podamos manejar el tema y desarrollarlo a plenitud sin poder o sin dejar de pronto espacio para que a lo mejor se creen dudas o ambigüedades dentro de lo que es un tema que volvemos a reiterarlo, lo vuelvo a decir, ha servido para muchas cosas. E incluso Richard en su intervención dijo que inclusive hasta grupos musicales que no tienen con Dios, que son al contrario todo lo opuesto a Dios, inclusive han utilizado en sus carátulas, en sus discos, nombres como por ejemplo el de Armagedón, ¿verdad? Bueno, entremos en materia ahora sí. Vamos a pasar rápidamente al libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, y vamos a ir al versículo 12 directamente. Recuerde usted que la semana pasada este texto inclusive yo lo leí completo, toda la parte de estas copas faltantes, y utilicé la nueva versión internacional. Por esa razón, hoy voy a volver a utilizar la misma para no cambiar del contexto de lo que mencioné la semana pasada y de lo que está escrito en esta versión. No significa de que las demás versiones hablen algo distinto, sino que más bien, pues es decir, como lo he comentado siempre en este programa, me gusta utilizarlas para que veamos cada una de esas versiones cómo o en qué palabras, digamos, nos direcciona hacia cada uno de estos temas. Y vuelvo y reitero, como la semana pasada utilicé esta versión para leer este texto, entonces hoy voy a volver a usarlo para no cambiar el contexto que utilicé la semana anterior. Pero entonces en el verso 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Verso 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Verso 14. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir los reyes del mundo entero, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Verso 15. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa en mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Y en el verso 16 dice: entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, yo sé que la semana pasada habíamos dicho de que este tema de lo que hace referencia al dragón, a la bestia, al falso profeta, lo vamos a manejar en otro programa completamente distinto, pero lo menciono en esta noche para que veamos de dónde es el origen o cuál es el ambiente que va a predeceder lo que es esta batalla de Armagedón. Y dice que a partir de ellos es que aparecen 3 espíritus, dice que con forma o como con particularidad, como digamos de ranas, y ellos se encargan de convencer a los reyes del mundo, ¿cierto? O sea, a los gobernantes del mundo, a los que estarán sentados en ese momento al frente de las naciones y de
entidades seguramente como la ONU, y dice que los convence para generar guerra contra el Dios Todopoderoso. Pero hay algo particular y es que menciona un lugar, un sitio específico donde se va a efectuar esa guerra. Y quiero de una vez entrar con esa parte porque yo sé que esto es algo de lo que nosotros debemos de antemano de empezar a manejar en esta noche o a tratar este tema. Y es que aquí claramente nos habla de Armagedón, más sin embargo, cuando vamos a esta palabra Armagedón, y creo que esto lo conocen varios de las personas que nos siguen y obviamente nuestros panelistas, el significado de esta palabra es Megiddo, ¿no? O monte Megiddo. Y ahí aparece una, como digamos, pregunta. Y es que se está hablando de un lugar alto, de un monte, ¿cierto? Más sin embargo, Armagedón, o lo que se conoce como el sitio de Armagedón, o ese sitio de Megiddo, no es una altura, sino es un valle. Empecemos por ahí y empecemos por hablar un poquito a qué hace referencia esto de Armagedón. Voy a arrancar con usted, copastor, en esta noche para que nos hable un poquito de esa parte. Bueno, dos precisiones, dos cositas que les quería mencionar así rápido. Dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates. Para los hermanos que vieron anteriores faros, creo que lo mencionamos, ¿no? Por allí cuando dijimos que el Éufrates es una señal que tiene el Señor en esos lugares. Que generalmente ese Éufrates, los grandes imperios, como lo mencionamos en su momento, los grandes imperios cayeron ante el río Éufrates. Generalmente existe una división y los grandes imperios cuando trataron de sobrepasar sobre ese lugar cayeron. Es decir, existe como una barrera, no se conoce a ciencia cierta, posiblemente pues sea profética o lo que sea, pero el Señor lo tiene como una señal, ese río Éufrates. Eso lo vimos a través de un faro anteriormente, ya le digo, no lo quiero repetir, pero lo pueden buscar por allí. Solamente quería hacerles mención eso. ¿Y por qué en este punto entonces se viene a mencionar de que el río Éufrates se seca? Justamente por eso, porque va a haber la apertura de todos esos reinos que vienen de Oriente, de la parte de Asia, de la parte del lado de China, quizá incluso dando la vuelta si es por Europa, por esa parte de arriba, van a tener entonces acceso de entrar. Por eso es necesario mencionar que el Éufrates será secado, porque como les digo, siempre fue señal y casi que señal de tropiezo para todos los antiguos imperios. Aquí se va a quitar ese tropiezo y va a haber entonces una entrada libre a lo que va a ser la guerra que va a haber en Armagedón. 2. Mire que ahí en ese pasaje, en el 13, se mencionan 3 personajes, que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Nosotros lo hemos mencionado. Satanás no es él no inventa nada, él simplemente copia lo que existe, lo que Dios ha hecho. Incluso alguna vez mencionamos acerca de lo del sello, que se mencionaba allí que las personas van a ser selladas y que entonces el que no tenga la marca de la bestia entonces le va a pasar ese y aquello, y la gente piensa que el sello entonces es un invento de Satanás. Y nosotros mostramos a través de pasajes y a través de la Biblia que eso no es cierto, que nosotros como cristianos, la misma Biblia nos refiere que somos sellados en el Espíritu Santo. Es decir, que eso del sello, eso ya existe, eso no es un invento de Satanás. Satanás no ha hecho sino copiar lo que Dios ha hecho. Y aquí viene otra copia perfectamente de lo que es la deidad de Dios. Dios se ha presentado, se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la Trinidad teológica nuestra. Resulta que Satanás aquí se va a copiar nuevamente del Señor y va a presentar su propia Trinidad, que es esa, la bestia, el falso profeta y el dragón. Por eso se presenta como con estas 3 partes, porque es un imitador, así lo dicen allí en Santiago, ¿no? Es imitador de las cosas del Señor. Esas 2 precisiones. Respecto a lo que dice el pastor, sí, hay mucha controversia. Cuando uno entra a las redes sociales y a las páginas por allí a buscar Armagedón, lo dice el pastor, su traducción es justa ese, monte de Megiddo. Pero dicen, si no hay un monte, ¿cómo así que entonces va a ser en ese lugar si no existe un monte? Otros mencionan, porque más adelante se dice que viene con un ejército de 200 millones.
de soldados, ¿no? Dice, ¿cómo van a caer 200 millones si es un lugar muy chiquitico? Pues no caer, ¿cómo se van a meter 200 millones aquí? Y yo siempre les he dicho una cosa, mire, no tratemos muchas veces de entender las cosas de Dios, porque si nosotros tratamos de entender a Dios, vea, nos vamos a enloquecer muchas veces. No tratemos de poner esas cosas en nuestro sentido. Que no existe un monte hoy en día, mire, en la cadena del Himalaya, que está muy cerquita, y justamente está pasando, yo no sé si vieron, ahora recientemente vieron terremotos incluso hasta de 7 grados en esa zona, justamente porque son dos placas que se están chocando. Y la cadena del Himalaya, ¿qué es eso? Pues que esas capas teutónicas que se llaman, se golpean y que a lo que se golpean sacan un monte, que es la cadena del Himalaya. Esa cadena del Himalaya se ha formado es justamente a lo que las capas tectónicas están golpeando, entonces sale un monte. A mí no se me hace raro y para mí no es descabellado. Esa zona de Turquía, si ustedes buscan por allí, es la zona que más terremotos o temblores tienen, por lo menos temblores. Eso es como aquí en Colombia, una parte de Santander. Todos los días hay temblores, justamente porque están en una zona que está condicionada para eso. No me extraña que el día de mañana, ya le digo, para mí no es descabellado, que el día de mañana haya un tal movimiento de tal envergadura que salga un monte. O sea, eso para Dios no es difícil. Para nosotros como humanos, de pronto lo podemos poner desde esa dimensión. Sí, es que no hay un monte, no hay donde pelear. Pero para Dios es imposible. No, para Dios no es imposible, nada de eso. Son cosas que se pueden dar. Entonces, para mí, lo importante no es si existe el monte, si va a caber la gente, si va a existir esto o aquello. Para mí esas son cosas que no, los baladís, no son importantes. El centro aquí, el verdadero corazón, el verdadero meollo de la situación es saber que es Armagedón, que es una batalla que se va a vivir. Esa sí se va a vivir y va a ser real. Eso es lo importante. Las cosas adicionales, esas no son importantes. Entonces no hay que buscarle pelos por allí, que si esto y aquello, no. La palabra de Dios dice que va a haber una batalla, va a haber una guerra, y la palabra de Dios hasta hoy nadie me ha demostrado que se haya equivocado en algo. Entonces eso se va a dar. Es un hecho que va a haber una batalla allí en Armagedón. Quería hablar alguna cosita, pero creo que me alargaría bastante porque es que quiero leer un pasaje que es que nos va a ayudar a entender qué es Armagedón y lo que viene a ser Armagedón. Porque es bueno entender qué es lo que va a pasar allí. Y lo voy a leer de todos modos. No importa que me tome un poquito de tiempo, me disculpo con mis demás hermanos panelistas, pero lo quiero leer porque va a ser muy importante. Resulta que para conocer las cosas del fin, no tenemos solo que venir al Apocalipsis. Lo mencionó el hermano Edson. Dijo, tenemos que hablar de Jeremías, tenemos que hablar de Isaías, el pastor habló de Joel, ahorita en la enseñanza del domingo con el derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros queremos ver el futuro, tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver, porque allí también se revelan las señales del fin. Sí, señor, allí se revelan. Y a mí me gustaría leer el libro de Daniel, porque Daniel es muy explicativo acerca de las señales que van a pasar al fin del tiempo. Por eso quiero ir hasta allá. Y quiero leer aquí un par de versículos donde nos va a decir contra quién va a ser la guerra en Armagedón. Nosotros sabemos que van a haber dos batallas, dos ejércitos. Obviamente, si hay una batalla, tienen que haber dos rivales. Un rival lo conocemos, que es nuestro rey, nuestro salvador, Cristo Jesús, que va a venir con su batallón. Pero va a haber un ejército enemigo. ¿Quién es ese ejército enemigo? Pues vamos a ir a Daniel, capítulo 2, y voy a leer el versículo 24. Mire lo que dice. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Está hablando obviamente del reino del Señor, que está diciendo que en esos tiempos va a venir el Señor y va a caer sobre esos reinos. Y sigue diciendo, este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos y será el único que permanecerá para siempre. Y en Daniel capítulo 7 versículo 26 dice, pero se sentará el juez
y el juez le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado, mire a quién, al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces uno tiene que empezar a denotar contra quién es la guerra. Pues allí lo está denotando, es contra ciertos reinos que existen, reinos humanos que se han levantado aquí, que seguramente ahorita vamos a mirar más adelante, lo vamos a desglosar cuáles son esos reinos que se habrán montado aquí. Y vendrá el Señor y destruirá esos reinos, y Él impondrá su reino. ¿Con quién? Con su amada iglesia, con su pueblo, dice, y será entonces ya un reino eterno. Entonces ya empezamos por saber qué es Armagedón. Armagedón es una batalla donde va a venir el Señor con su ejército, destruirá los reinos humanos y pondrá el reino de Él sobre todo cielo y tierra, sobre todo. Su reino no tendrá fin. Entonces, ahorita más adelante, o mis hermanos de pronto me van a colaborar, vamos a mirar entonces cuáles son esos reinos, cuáles son esos reinos contra los que va a pelear el Señor en ese tiempo. Ok, entonces continuamos con eso. Siga, pastor. Bueno, ya más o menos tenemos la ilustración de lo que va a ser ese comienzo de esa batalla de Armagedón y la manera como se va a plantear, digamos, el inicio de esa guerra. Sin embargo, voy contigo, Richard, y te quiero preguntar, tú que habitualmente trabajas con el departamento de jóvenes y me cae muy anillo al dedo esa situación para la siguiente pregunta, pero también, digamos, en las áreas en las que tú trabajas, porque obviamente entiendo de que tienes que estar intercambiando con diferentes personas en las labores, vuelvo y lo digo, en las que tú estás cotidianamente trabajando. ¿Cuál es la perspectiva de Dios en los corazones de esas personas? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque para que se dé una batalla en contra de Dios, es que debe haber un odio centrado en los corazones de las personas, ¿cierto? En contra de Dios, y un deseo realmente profundo de acabar con la soberanía de Dios. Mire que hoy en día, de alguna u otra manera, la gente así sea incrédula, así digan que son ateos, pero en algún momento, digamos, que tengan de angustia o lo que sea, siempre de todos modos está la palabra Dios. Pero más sin embargo, también cuando vemos situaciones que son difíciles, que son momentos complicados dentro de la tierra o dentro inclusive de nuestras cosas, digamos, de nuestros seres queridos, de nuestra familia, cuando son tocados, cuando a lo mejor tienen que vivir experiencias difíciles, automáticamente como que nos vamos en contra de Dios, ¿cierto? O sea, nuestra reacción primaria es, Dios, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites esto? ¿O por qué tú has hecho esto? ¿Cierto? Y como lo dije hace algún momento, me parece a mí que justamente tiene que haber un odio, una rabia, un malestar terrible dentro de la población a la hora de querer inclusive combatir al mismo Señor. Richard, ¿qué podemos decir? Qué pregunta tan interesante, pastor. Precisamente en la actualidad estamos viendo que hay una separación de Dios terrible. ¿En qué momento? Precisamente Israel entró en guerra con Palestina y directamente con Hamas, ¿cierto? Vemos que compañeros, vemos que las personas están tomando como una decisión de qué mando tomar, ¿cierto? Y vemos que están prefiriendo, en vez de leer la historia, en vez de ver cuál es la situación real, dice, oiga, Palestina están atacando con piedras a Israel, Israel está devolviéndolos no con piedras, sino con misiles, ¿cierto? Con armamento nuclear, con armamento militar. Entonces, como que hay una proporción en donde decimos los que hemos leído la historia de Israel, ¿cierto? En donde, ¿por qué Israel quiere ante el mundo está tan mal parada, podemos decirlo? Porque odian tanto el pueblo de Dios, ¿cierto? Vemos que
que Israel en sus publicaciones en las redes sociales, en los medios de comunicación, cuando son transparentes, tratan de explicarle a las personas de que no es es una guerra ante todo el mundo, sino contra ciertos países del Medio Oriente. Por ejemplo, la última guerra de esos misiles decía, oiga, es Israel jamás, no contra todo el pueblo de Palestina, sino directamente con ese pueblo. Ahí vemos que hay una desinformación tanto en los medios de comunicación como internet, como todos, y esto hace que crea como, no sé cómo decirlo, bueno, quiero entre paréntesis decir que nuestro cerebro se puede programar, ¿cierto? Si usted le repiten, no sé, 1000 veces de que algo está mal, pues se lo cree, ¿cierto? Muchas veces, si ustedes ven en la Segunda Guerra Mundial, cogían los soldados y los ponían en celdas en donde los ponían a ver unas imágenes aterradoras, ¿cierto? En donde veían que la guerra es buena y que tenían que pelear hasta la muerte por algo, ¿cierto? Por su patria, por su gobierno, bueno, en fin. Entonces veían tanto y hasta que se les volvió un molde de que, oiga, sí, la guerra está buena y me voy a hacer matar. Los programaban a estos soldados para que vayan al frente, ¿cierto? A dar su vida por esa situación. Asimismo, en la actualidad nos están programando de una u otra manera por los medios de comunicación. Por eso es que la televisión es tan dañina, la música es tan dañina, ¿sí? El internet es tan dañina siempre y cuando no seamos fuertes como le dice la palabra de Dios, tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿cierto? Entonces, a la pregunta que decía el pastor, que es tan interesante, oiga, ¿por qué hay una separación de Dios en estos momentos tan grandes? Todo esto es como un rompecabezas, lo que dijo Jairo, lo que dice el pastor y lo que dice Edson durante muchos programas que hemos hablado sobre el tema. Vemos que todo es importante. La parte geográfica que nos cuenta Jairo, ¿cierto? De todos estos reinos, lo que es el río de Éufrates, vemos que si ustedes ponen, y los invito, iglesia, a que vean en Google Maps, porque es impresionante ver la tierra ahí, ¿qué hace, cómo rodea el río Éufrates todos estos imperios, todos estos reinos, ¿cierto? Pasa por Irak, pasa por Siria, bueno, llega, mejor dicho, hasta lo que se llama Armenia, creo que es. Pasa por muchos reinos, pero si vemos, en la parte del frente está lo que es Turquía, está Siria, está Líbano, ¿cierto? Y si vamos más allá, va hasta España, va Túnez, todo eso, pero uno dice, bueno, y Roma y todo eso, ¿qué pasa con todas estas tribus? Pues todo se empieza a enlazar de por qué las guerras, ¿cierto? Lo que nos contó Ezequías 38-39, porque va a haber bastantes guerras como lo estamos presenciando en la actualidad. ¿Qué pasa? Como hay un alejamiento de Dios, como posiblemente todos hemos vivido la pérdida de un ser querido. Dios, pero ¿por qué yo? ¿Por qué murió mi papá? ¿Por qué falleció? ¿Por qué se lo llevó? Oiga, pero tan fácil es culpar a Dios y decir, venga, ¿yo qué hice? Para de pronto decir, bueno, Dios, voy a orarte, voy a buscarte más para tener tu misericordia. Pero uno no hace nada y sí le está echando la culpa a Dios de las cosas que pasan. Ese es un primer modelo de la separación de Dios. Nosotros queremos las cosas regaladas sin hacer nada, ¿cierto? Pero si pasa algo malo, ¿y quién es el culpable? Entonces, como Dios no me hizo caso, no escuchó mi plegaria de 2 minutos, ¿cierto? Entonces me voy y fácil, me voy a emborrachar, me voy a tomar trago, entonces me separo y me lavo las manos. Pero ¿a qué llevo esto? A que hoy en día, en tan pequeñas son las cosas de separarse uno de Dios, hasta en esa situación que posiblemente hemos vivido, ¿cierto? La separación de un ser querido y echarle la culpa a Dios. Imagínense algo tan grande que es lo de una guerra, de que caiga un misil y mate a miles de personas, ¿cierto?
¿Y a quién se le va a echar la culpa? Y preciso en estos países en donde la parte religiosa es tan extrema, ¿cierto? Y muy importante. Entonces, uno de estos es separación de Dios porque, oiga, queremos las cosas fáciles, ¿cierto? Queremos las cosas regaladas. Segundo, no queremos sentir responsabilidad de verdad de buscar a Dios. Segundo, es que mucha es la ignorancia, como lo estamos viviendo con estas guerras. Oiga, tenemos que saber la historia, tenemos que leer la palabra de Dios, porque desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad, tal cual está toda la historia de Israel para saber, oiga, qué está sucediendo, ¿cierto? Y segundo, cuarto, pues queremos profundizar, como decía Jairo, sobre, oiga, en la parte geográfica, si nos ponemos a ver, es bastante importante. Por ejemplo, en Ezequiel 38 y 39 habla sobre una guerra de Gog y Magog, ¿cierto? Oiga, pero ¿por qué es tan importante? Bueno, sabemos que no es la de Armagedón como tal, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante? Puede ser antes del arrebatamiento, después del arrebatamiento, durante la tribulación, o después, o antes de la gran Armagedón, ¿cierto? Pero son señales que podemos ver, ¿cierto? En donde, oiga, si hay señales de guerra, como lo dice Mateo 24, ¿qué cambios hay en el mundo como tal? Precisamente, quiero enfocar de que el Armagedón, como lo dice la palabra de Dios, dice que es en un lugar como tal, ¿cierto? Dice que la palabra va hacia un sitio que queda como en la parte norte de Jerusalén, ¿cierto? En donde en hebreo significa Ar Megiddo, ¿cierto? ¿Qué significa colina o monte? Como lo dice el pastor, pero ¿cómo así que colina o monte? Y donde aparece esto es como una llanura, ¿cierto? La llanura de Esdraelón. Perdón. Entonces, aquí vemos en donde estamos cayendo primero en algo como subjetivo, como, como lo que nos quiere dar a entender es el mundo. Pero vemos que en este sitio son como 100 kilómetros, como 80 kilómetros, muy pequeño, en donde, bueno, si es una guerra, ¿va a caber todos los ejércitos? No. Si vemos de pronto en un ejemplo lo que es Gog y Magog, ¿cierto? Vemos que hay muchos imperios. Si ustedes ven, en esta guerra habla que es Gog, mencionados como en Ezequiel, que puede ser lo que es Turquía, ¿cierto? Abarcando todo el mar Caspio, parte de Grecia, Ucrania, ¿cierto? Y Siria. Vemos que Gog también va como lo que es Rusia, y veo que hablaron un poquito sobre lo que es el anticristo, ¿cierto? Como decía el pastor, en donde posiblemente puede ser, oiga, ruso o algo, pero no. Vemos que también Gog está en lo que en la parte de Arabia Saudita, está Irán, Turquía, Irak, ¿cierto? Pero vemos que el río Éufrates es muy importante porque todas estas regiones están en esas partes, ¿cierto? Y avanzando pues el mar Mediterráneo y todas estas cosas. ¿Qué pasa si se seca bíblicamente el río? Pues se pasa a todos los enemigos de Israel, ya atacarlos como tal. Entonces, quiero darles a entender y enfatizar de que eh, eh, la parte geográfica y las guerras que estamos viviendo como tal son muy importantes como escenarios proféticos, ¿cierto? De que estas señales estamos a muy corto tiempo para ver todo esto de lo que un arrebatamiento, ¿cierto? O todas estas profecías que se están dando. Entonces, pilas, pastor. Bueno, digamos que cuando hablamos de la batalla de Og y Magog, ese no es el tema de hoy,
Vamos a entrar un poco más adelante. Yo sé lo que tú nos quieres de pronto referenciar, Richard, pero hay que tener en cuenta de que es una batalla un poco diferente a la que hace referencia esta de Armagedón. Mas, sin embargo, sí quiero centrarme en algo y esto va para mi siguiente panelista. Número uno, si bien es cierto, el nombre de Armagedón efectivamente solamente aparece una vez en la Biblia, la traducción, que es Megiddo o Armegiddo, sí aparece en otro par de lugares dentro de la escritura y básicamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Uh-huh. Y justamente donde se desatan o donde se desarrollan un par de guerras, ¿cierto? De Israel, las cuales pues no sé qué tan profundo sea pues de pronto hablar sobre ellas, pero sin mencionar de que ya ahí en ese lugar ocurrieron algunos eventos referentes a esto, a guerras. Pero para pasar a mi hermano Exxon, le voy a dejar este pasaje para que él nos hable un poquito inclusive de esto, porque yo sé que él hace un momento o hace un rato cuando hizo su presentación nos habló de otros pasajes que se encuentran en otros libros de la Biblia, y yo le quiero mencionar este específicamente, Jeremías 25, 32 al 34, y dice: esto es lo que dice Jehová de los ejércitos. Miren, se está propagando una calamidad de nación en nación. En particular que hoy en día estamos viendo algo parecido, ¿no? Una calamidad a nivel de las naciones. Y se desatará una gran tormenta desde todas partes remotas de la tierra. Pero ¿sabe qué me parece interesante? Que si yo separo ese versículo del 33, si hubiera como una brecha de tiempo ahí, sería entendible lo que va a ocurrir posteriormente a toda esa serie de calamidades. Dice: y los que Jehová mate ese día estarán esparcidos de un extremo al otro de la tierra, nadie se pondrá de duelo por ellos, ni tampoco serán recogidos ni enterrados, y llegarán a ser como el estiércol sobre el suelo. Ustedes, pastores, lloren, griten, ustedes, majestuosos del rebaño, revuélquense en el suelo, porque ha llegado el momento de su matanza y de que sean dispersados y caerán como vasija muy costosa. Me parece un versículo bien interesante, bien muy al dedo, digamos, de lo que están viviendo hoy las naciones, y como le digo, podría desencadenar justamente eso, lo que conduce después a esos posteriores versículos. Hermano Exxon. Sí, pastor, gracias. Mira que sí quiero ayudar a Ricardo a enlazar, porque aunque de verdad no es el tema, como usted lo menciona, la guerra de Gog y Magog, pero mire que precisamente la causa de Armagedón, ¿qué cree, iglesia? La causa de Armagedón en sí tiene que ver mucho con la destrucción precisamente de los ejércitos de Gog y Magog, que prácticamente estamos hablando de Rusia, ¿verdad? Y ahí es donde se acerca la invasión más violenta de la historia. Ya les voy a poder comprobar, y para que la gente entienda, porque es que tenemos como enseñanza, pastor, de que no, eso aquí todo es fomentado por el anticristo, y no es así, iglesia. Yo les he enseñado aquí en la iglesia que ojo con el Medio Oriente, con los árabes, porque esa gente tiene un control remoto automático de ellos. Ellos no le comen cuento a nadie por la forma en que ellos son, ¿verdad? Son bastante dominantes. Por ende, ellos cuando deciden intentar atacar o como lo hemos visto en muchas ocasiones, la forma en que ellos forzan su ley, ¿verdad? A la Sharia, eso nos da a entender de que esta gente es bastante atravesada. Pero la Armagedón, aunque es cierto, ¿cómo así que si es un valle, por qué se habla de un monte? Pero es que yo tengo una imagen bastante clara donde ese monte no es que sea tan alto, pastor. Eso es una medio colinita, eso es un pequeño monte. No es una montaña así como por decir aquí Montserrat o la medida de un volcán, no. Simplemente es una pequeña subidita
donde en ese pequeño sector prácticamente se puede ver absolutamente todo lo que es la llanura, donde va a tomar control, obviamente, esta guerra de Armagedón. Pero sí, ese versículo de Jeremías 25, pastor, sin lugar a duda, eso está apuntando a Armagedón, sin lugar a duda. Y mira qué preciso este tema nos llegó, porque las últimas 2 semanas, sin lugar a duda, hemos visto un pequeño preámbulo de lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Ese movimiento o ese espíritu de odio que se sigue levantando en contra del pueblo de Israel es impresionante. O sea, yo no me canso de ver tanto comentario en las redes sociales por personas que simplemente realmente no conocen Biblia, no conocen raíz hebrea, no conocen la historia de Israel y tampoco conocen la historia, obviamente, supuestamente de Palestina y de los filisteos. Y siempre trato de enseñarles, mira, hermanos, si a nosotros aquí en Colombia, porque como Israel lo vende, que es que se están estumbando un pedazo de tierra, que por qué son ladrones, que por qué ese pedazo de Gaza entreguen ese que pertenece a Palestina y al movimiento filisteo árabe. Por favor, hermano, si el presidente de Colombia, actualmente Duque, viera de que Venezuela, por tomar un ejemplo, ¿verdad?, de que se nos quieren tumbar Cartagena, por decir, que Venezuela no, ahora Cartagena es mío. ¿Usted cree que el presidente se va a quedar con las manos quietas, hermano? De decir, no, bienvenido Maduro, y venga y tome su pedazo y dejemos así, no hay ningún problema, extiendan su pedazo. Y eso es lo que la gente no entiende. Todos esos pedazos, toda esa franja de Gaza, todos esos lugares hacia el norte y hacia el oriente, esa tierra ya era parte de Israel, hermanos. ¿O no? Ese sector es la promesa de Génesis con el patriarca Abraham, cuando el Señor le dice, mire, pues todo lo que usted vea de aquí para allá, de ahí van a salir, obviamente, su nación, ¿verdad? Es mucha tierra. Lo que pasa es que simplemente Israel está empezando a recuperar esos pedazos de tierra. En ningún momento Israel está robando absolutamente nada, por favor. Para las personas que en la ignorancia tienen ese espíritu de odio, si usted es de esas personas que apoyan al sistema de los filisteos, de los palestinos, déjeme decirle, usted es bíblico, pero no es bíblico en el aspecto de bendición, sino al contrario. Usted se va a ganar un problema con Dios, te lo puedo decir sin pelos en la lengua. Es una promesa. Israel es el único país en el planeta Tierra donde Dios dice, esa gente es mía, ese pueblo es mío. Colombia no es de Dios, hermano. Colombia lo tienen consagrado a Chiquinquirá, por favor, empezando por ahí. ¿Me entiende? Aunque yo sé que muchos pastores, por ese movimiento motivacional, se la pasan diciendo que Colombia para Cristo. Por favor, Colombia está más consagrado a la idolatría que cualquier otra cosa. ¿O no? ¿Verdad que sí? Entonces, seamos realistas, Colombia no es de Cristo. Una cosa es que Cristo tenga un rebaño en Colombia, que es muy diferente, ¿cierto? Que Jesucristo tenga gente y pueblo en México que también son bien idólatras, eso es cierto. Dios tiene poquita gente en todos los confines de la tierra, pero mira, pastor, de que mañana, miércoles, y ahí es donde yo veo la necesidad de involucrar lo que Jesucristo tanto mencionó en Lucas capítulo 25. ¿Sabían ustedes de que mañana va a ocurrir un eclipse lunar y una superluna? Ahí lo pueden ustedes buscar en Google. Mañana, miércoles 26 de mayo, va a haber un eclipse de sangre y también va a traer una superluna. Los que medio conocemos algo de esto, de las señales, ¿verdad? Porque Jesucristo lo dice, habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Angustia. Coincidiendo con una de las fiestas del Señor, ¿no? Coincidiendo con una de las fiestas de la que hablamos el domingo pasado, y es la del Pentecostés, ¿no? Totalmente, pastor, totalmente. Pero sabemos,
obviamente usted no va a escuchar esto de parte del tipo allá del emplumado de Roma. Usted nunca va a escuchar un papa, un cura, un sacerdote salir en una parroquia a hablar de cuestiones proféticas, por favor. Y eso tiene una razón. Mateo capítulo 16. Ustedes conocen las señales, pero cuando va a llover y cuando va a hacer sol. Pero las señales proféticas, ustedes están más perdidos que don Ramón trabajando en un lunes festivo. Créame, eso, para que lo entienda. Y mire que precisamente que hace 2 semanas está agarrando este conflicto allá en Israel, donde hay un evento, y eso es lo que me impresiona a mí ver. Ojalá Colombia tuviera esa tecnología de defensa como lo tienen los israelitas, ¿verdad? De ese sistema de la cúpula de hierro, donde ustedes se imaginan, pastor, iglesia amado, donde, digamos, por decir, Panamá o Brasil o Venezuela tuvieron conflicto con nosotros y nos empezaran a mandar misiles. No me diga que a punta de caucherazos vamos a tratar de bajarle los misiles a esa gente, por favor. Pero mira el poder de Dios realmente, porque ahí está Dios involucrado. Es más, en el libro de Amos está cumpliéndose la profecía. No tenía que ver el tema, pero bueno, hay que traerlo porque estamos hablando de Armagedón, ¿cierto? Esto es importante para que la gente enlace lo que está a punto de ocurrir. Y yo sé que el copastor nos colabora con imágenes. Yo sé que va a encontrar la imagen digamos, de esa cúpula de hierro, y va a encontrar también lo que estamos viendo en las noticias, porque eso sí lo presenta, que Israel devuelve un misil, va y tumba un edificio, obviamente de donde vino el ataque, y los malos son el pueblo de Israel. Dice Amos, mira lo que dice acá, permítame tomar un momento porque esto es importante, esto es profético, lo que está ocurriendo allá en Gaza. Amos capítulo 1, versículo 6, permítame, yo lo leo de la Reina Valera, pastor, ¿verdad? Dice, así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Gaza. ¿Dónde es que está ocurriendo este conflicto? Entre Gaza y Israel. Y por el 4, no voy a revocar su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y mire que aquí es donde se cumple la profecía, que eso que usted está viendo en las noticias hoy, iglesia, de que se están derrumbando edificios enteros en Gaza, eso no es casualidad, eso es profecía bíblica. Versículo 7, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá, ¿qué dice? Sus palacios. Ustedes están viendo profecía cumpliéndose al pie de la letra. Esto no fue que un israelita cogió y mandó, no. Todo esto va direccionado. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había visto desde el principio de la historia. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios aquí? Porque yo sé que hay mucho ante sí mismo, incluso dentro del pueblo cristiano, pastor, donde dirá, pero bueno, ¿qué Dios tan odioso ese? ¿Por qué no les deja ese pedazo de tierra? Mire, hermano, son pedazos de tierra que él simplemente ya tiene decretado. Ese pedazo es de esa gente, de mi pueblo. Ni usted ni yo tenemos absoluto o ningún derecho de decirle, Dios, ¿sabe qué? No nos parece de que esa tierra sea parte de Israel, sino de parte de los palestinos. Por favor, no seamos imprudentes, iglesia, especialmente la iglesia. No seamos imprudentes. No le faltemos al respeto al Padre en ese aspecto. Y eso lo estamos viendo ahí. Yo sé que el copastor con sus excelentes trabajos, obviamente, de gráficos, nos va a colaborar con lo que estamos mostrando ahí. Pero bueno, entrando nuevamente en el tema de Armagedón, del río Éufrates, lo que dice Ricardo, es impresionante lo que aquí, como dice el Chapulín Colorado, sumamente todo calculado. Aquí nuevamente el Señor va a utilizar al enemigo, va a dejar de que Satanás se crea de que el man es el chacho de este cuento, y no, todo es con un control impresionante. ¿Por qué? Porque aquí se cumple una profecía donde el Señor de que ese río se seque. Aquí no se dice que se secó fue por la calor, no, aquí va a haber un milagro porque Dios le va a permitir a todos esos ejércitos enemigos que crucen ese río, ¿verdad? Para que obviamente de oriente a occidente se puedan juntar
y llegar a ese punto que les estamos tratando de explicar, que es la guerra de Armagedón, ¿verdad? Dice Zacarías, enlazando lo que usted dice, pastor, de Jeremías 25, dice Zacarías capítulo 12, he aquí que yo pongo a Jerusalén, ¿qué? Por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y aquel día yo voy a poner a Jerusalén por piedra pesada y a todos los pueblos. Y miren la advertencia de Dios para las personas que vuelvo le digo, por ignorancia, crean de que simplemente es cuestión de hablar, eso Dios no escucha. Personalmente yo les doy un consejo, mire, métanse con un americano, métanse con un colombiano, métanse con nosotros en ese aspecto, de palabras, de pronto decir cosas que no deben. Pero mire, hermano, no se ganen una maldición por como dicen entre comillas, y perdone la expresión, por bocones. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan bien lo que le pasó a Hugo Rafael Chávez, fue simplemente por eso, por bocón, que ese tipo se ganó una maldición de parte de Dios, y en menos de un año ese tipo terminó debajo de la tierra por un cáncer, por simplemente utilizar las palabras inadecuadas. ¿Y cuáles fueron las palabras inadecuadas? Lo mismo que muchos de ustedes están pensando, es que los israelitas son unos asesinos. ¡Ojo, por favor! Por favor, no caigan en ese pecado. Zacarías 14 también nos dice que, versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esto es un programa de Dios. Dios está permitiendo de que Gaza se meta, de que muy prontamente se metan también los países europeos y también las Naciones Unidas. Es muy poco el tiempo que queda para el tiempo de esta guerra. Pero, como les decíamos, la causa de este conflicto, de esta guerra de Armagedón, ¿verdad? Viene a causa a que viene una derrota a Gog, que es prácticamente Rusia. Y acuérdense que todos los países que están al oriente de Israel son todos islámicos. Esa gente no va a esperar hasta que el anticristo decida tomar el control y decir, bueno, nos reunimos y nos vemos allá en Armagedón. No, hermano, y se los voy a demostrar con palabra. Primero se van a levantar los pueblos, pastor, del oriente. Primero se van a levantar los árabes. El anticristo se da de cuenta. Por eso es que arrancamos leyendo el versículo, mire, y hay que saber leer la profecía bíblica, porque la sexta copa dice, el sexto ángel derramó su copa en el gran río Éufrates. No dice lo que dice el siguiente versículo, que de la boca del falso profeta, de la bestia y del dragón. No, ahí tendrían que haber estado intercambiados esos dos versículos y no ocurrió. Y la razón es ¿por qué? Porque primero se levantan los ejércitos palestinos, árabes. El anticristo se da de cuenta de que esta gente quiere robarle protagonismo y ahí es donde el tipo se va a calentar y va a decir, bueno, yo no puedo permitir eso si yo soy el que tengo el control. Y el tipo, en el próximo segmento, me acuerda, pastor, les voy a mostrar con profecía bíblica dónde es que el anticristo él mismo empieza a pelear contra los árabes. Increíble. O sea, como en el fútbol, pastor. Esto es un partido de todos contra todos. ¿Sí o no? Eso sí, todo eso va a llevar a que se encuentren ahí sí para pelear contra Dios en el último término. Ahí sí todos se van a reunir. Pero primero hay una batalla entre el anticristo y el sistema árabe. Eso lo veremos en el siguiente segmento, pastor. Bueno, copastor, voy con usted. Pero antes de darle la palabra, yo sé que usted en su intervención anterior dijo que de acuerdo a las características que tiene el Señor y obviamente la capacidad que tiene de variar absolutamente todo, podía hacer de que ese lugar, así también nuestro hermano Exxon lo haya dicho, que es un sitio, una meseta o lo que sea, un sitio que no es tan de demasiada altura. Sí puede ser de que muchas personas, inclusive esto siempre lo hago pensando en la gente que nos está viendo. Mire que la escritura dice que todos los reinos, no habla de que algunos, dice que todos los reinos
¿cierto? Se van a ir en contra de Dios. La pregunta es muy sencilla. Es muy difícil que todos los reinos se ubiquen en un lugar tan pequeño de todas maneras, que para nosotros puede ser muy grande, pero a ver, tratemos de meter toda la gente en un solo lugar, así fuera solamente Israel, sería muy difícil. Entonces, inclusive a partir de eso, algunas teorías que salen, obviamente no estoy diciendo que esta sea la mía, pero simplemente la planteo. Hay algunas personas que sostienen que lo de Armagedón es un símil, porque si es todas las naciones en contra de Dios, puede ocurrir es que sea una guerra desde diferentes lados y simplemente se utilice el nombre Armagedón, es haciendo referencia a esas batallas que hay en el Antiguo Testamento entre el pueblo de Israel con otros pueblos enemigos. Eso por un lado. Y por otro lado, es muy claro cuando también se habla sobre la profecía de que en esos lagares se pisotearán las uvas y que de ahí subirá la sangre hasta los frenos de los caballos, ¿cierto? Entonces, eso genera algún tipo también de incertidumbre dentro de la gente porque dicen, bueno, entonces se va a formar un lago completamente de sangre en ese lugar. Su opinión, copastor, en esta noche. Bien, respecto a la primera pregunta de que todas las naciones se juntarán, mire, es que eso es fácil hasta de entenderlo. Hoy en día, si vamos a las Naciones Unidas, por decir algo, generalmente dicen y se reunieron todos los países allí. Y eso no quiere decir que todos los 40 millones de colombianos nos fuimos y nos reunimos. No, es un representante y se ponen de acuerdo. Cuando dice que todas las naciones se juntaron allí para pelear, yo imagino que no es todo el mundo el que se va a ir, sino va a ir, es parte o representación, o va a haber un pacto, o va a haber una unidad, lo que sea, y todos van a estar representados. Entonces a eso es a lo que se puede referir. Todas las naciones estarán de acuerdo para pelear contra el Señor. Respecto a lo de la sangre, yo creo que lo que quiere demostrar allí es justamente la crudeza de la guerra que va a ser. Va a ser terrible, va a ser tremendo lo que se va a vivir en esa situación, la cantidad de sangre que se va a derramar. Yo creo que hace referencia a la tragedia que se va a vivir en ese tiempo. Yo le quiero profundizar, pastor, en el tema que le mencioné anteriormente, para redondear ya lo que estaba diciendo anteriormente acerca de quiénes iban a pelear en Armagedón. Mis compañeros han dado otras perspectivas que son muy saludables y ayudan al entendimiento de lo que hace Armagedón. Yo les hablé que va a ser una batalla obviamente entre el Señor y un enemigo que, como lo mencioné anteriormente, son unos reinos humanos. Esos que me está preguntando justamente el pastor acerca de quiénes se van a juntar, esos reinos humanos, esos son los que se van a enfrentar al Señor. Yo le quiero hacer una perspectiva, ¿cuáles reinos ahora? ¿Cuáles son esos reinos? Porque entonces tenemos que mirar cuáles son esos reinos. Pues Daniel nos da la respuesta. Como le digo, tenemos que ir al Antiguo Testamento y conocer la profecía de lo que se dice al final de los tiempos. Esta profecía, incluso yo recuerdo que el pastor dio una enseñanza, me parece que fue un sábado. La mayoría de los hermanos quizás no estuvieron presentes y sobre todo las personas que nos ven desde otros lugares, de otros países. Vaya de paso un saludo, sabemos que hay mucha gente que nos está viendo ya en otros lugares, un saludo para ellos. Seguramente no vieron esta enseñanza que el pastor nos dio y nos habla justamente de esos reinos, de esos tipos de reinos que se levantaron y se han levantado hasta el día de hoy. Recordemos que esta profecía le fue dada a Daniel hace casi 3000 años, porque recordemos que esa profecía la recibió él cuando fueron prisioneros a Babilonia, y Babilonia tomó a los israelitas prisioneros por allá como en el año 550, 570 antes de Jesucristo, y ya vamos en el 2020, pues vamos como por 2600, 2700 años, pónganle 3000 años. Hace 3000 años se dio esta profecía, y es impresionante cómo el Señor, y a través de Daniel, la describió pelo por pelo, como decimos, cosa por cosa ha ocurrido exacto como él la mostró. Quiero entonces leer los pasajes porque me parece bastante importante poderlos leer para poder entenderlo. Daniel capítulo 2, y me voy a ir desde el versículo 30. Llamó Nabucodonosor, tuvo un sueño extrañísimo allí de una estatua, dice gigantesca, algo descomunal, algo terrible.
vio esa estatua y entonces buscó a los adivinos de su reino que por favor le dijeran qué significaba ese sueño. Nadie le entendió, pero entonces Daniel sí la interpretó. No me quiero alargar mucho en eso. Quiero solamente leer estos pasajes para que podamos entender cuáles son esos reinos. Del versículo 30 dice: este secreto me ha sido revelado a mí no porque tenga más sabiduría que cualquier otra persona, sino más bien se me reveló porque el rey supiera su interpretación y así tú conocieras los pensamientos de tu corazón. Tú, rey, estabas mirando y entonces viste una estatua enorme, una estatua que era inmensa y extremadamente brillante. Estaba de pie frente a ti y tenía un aspecto aterrador. La cabeza de la estatua estaba hecha de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos de cobre. Y sus piernas eran de hierro. Y sus pies eran en parte hierro, en parte barro. Mientras miraba se cortó una piedra que no era de manos humanas. Noten eso lo que está diciendo. Una piedra que no era de manos humanas. Y esta golpeó a los pies de hierro y de barro de la estatua y los hizo añicos. Entonces el hierro, el barro, el cobre, la plata y el oro fueron hechas añicas todos juntos y pasaron a ser como paja de la que hay en el verano. Y el viento se los llevó y no quedó rastro de ellos. Pero la piedra que la golpeó a la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Le dice a partir del versículo 36: este es el sueño y ahora te diremos, rey, la interpretación de él. Tú, rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo te dio reino, poder, fuerza y gloria, y en cuyas manos entregó hombres donde quiera que vivieran, así como animales del campo y aves del cielo, a quien hizo gobernante de todos ellos, tú eres la cabeza de oro. Noten entonces, hay un sueño que tiene allí el rey Nabucodonosor. Ve una estatua, la cabeza era de oro. Y allí Daniel le da la interpretación. En esa estatua, usted es la cabeza. Es esa parte. Le sigue diciendo, el versículo 39. Pero después de ti surgirá un reino inferior a ti. Y luego surgirá otro reino, uno de cobre. Y ese gobernará la tierra. Y luego vendrá un cuarto reino, que será fuerte como el hierro. Porque tal como el hierro hace añicos y pulveriza a todos los demás, sigue igual al hierro que lo destroza. Y este hará añicos y destrozará a todos los otros reinos. Y tal y como los pies y los dedos que viste eran de barro de alfarero y en parte de hierro, el reino estará dividido, pero tendrá algo de dureza de hierro, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste. Y como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro, del mismo modo el reino será una parte fuerte y una parte frágil. Ok, esa es la interpretación que tiene de aquella visión que tuvo el rey Nabucodonosor. Vamos a interpretarlo paso a paso cada una de estas situaciones. La cabeza de oro le explica, es el rey de Babilonia. ¿Por qué? Ese imperio babilónico se caracterizó por ser un reinado de oro. Ellos construían, yo recuerdo que les mencioné que el de las maravillas antiguos, ellos tenían varias maravillas y era porque ellos se preciaban de que el oro era lo más importante. Por eso la cabeza de aquella estatua era de oro. Pero le dice, ese reino va a caer y va a venir un reino inferior al suyo. Por eso era de plata el siguiente imperio que iba a llegar, porque era inferior al oro. Y estaba representado en los brazos. Es decir, un reino que iba a estar dividido en dos, pero iba a ser un imperio. ¿Sabe cuál fue el imperio que llegó después de los babilonios? Los medo-persas. Dos reinos diferentes, los medos y los persas. Ellos llegaron y tomaron posesión de Babilonia, destruyeron y ellos se multiplicaron y tomaron provecho de todo. ¿Por qué fue un reino de plata? Porque ellos hasta el punto de Babilonia comerciaban era con oro. Porque ya les digo, era una región de oro. Los medo-persas cambiaron el oro y el tributo o la moneda con que empezó a manejarse fue plata.
Por eso fue un reino de plata. Y esa es la característica. Sin embargo, le dijo en el sueño que después iba a surgir otro reino, que era el de bronce, representado por el vientre. ¿Sabe cuál fue el siguiente imperio que llegó? Se trató de los griegos. Los griegos, que fue un imperio grandísimo, tuvo los grandes filósofos como Platón, Sócrates, los grandes matemáticos como Pitágoras, Hipócrates, lo que sea. Ese reino, ¿recuerdan cómo lo representó? Por bronce. ¿Sabe por qué? Ese reino se llamó el reino de bronce porque tuvieron batallas grandísimas. Dice que más de 800 batallas a lo largo del tiempo que ellos reinaron. ¿Y sabe de qué eran construidos su armamento? De bronce. El armamento que usaban los soldados era de bronce, por eso se llamó el imperio de bronce. Mire cómo la palabra paso a paso se fue cumpliendo, y ya les digo, eso no fue 100 años o 200 años, fueron durante cientos de años. El último imperio que le dice allá es el de las piernas, que es el imperio de hierro, y le dice, es un imperio que va a dañar no solamente en la parte física, sino también en lo social del pueblo. ¿Sabe cuál fue el imperio que surgió después de los griegos? El imperio romano. El imperio romano fue el que surgió, y ese imperio romano se caracterizó por esas dos características. Uno, los ejércitos se dieron cuenta que el bronce no era tan bueno para el ejército. Empezaron a vestir los ejércitos de hierro. Las armas, los escudos fueron hechas de hierro. Eso en cuanto a la parte física. En cuanto a la parte social, que les digo, que me dice allí que serían como hierro, que se portarían como hierro, es que uno de los personajes, digamos, más sanguinarios que han habido a través de la historia han sido los emperadores romanos, los Césares. Ustedes seguramente han escuchado hablar de Calígula, de Nerón, de Claudio. Imagínense que esos le metieron hasta candela a Roma por solas de gusto. Creo que Calígula incluso abrió a la mamá para saber él de dónde había nacido. Los romanos fueron los que persiguieron a los cristianos, recuerden. Fueron sanguinarios, por eso fue un reino de hierro en todo su aspecto. Y termina diciendo la profecía que va a venir un reino donde van a estar 10 partes, que son los 10 dedos. ¿Saben cuál es ese reino? Pues el que estamos viviendo hoy en día. Después de eso, no hay otro reino. Por eso la profecía se cumple, que este será el fin del mundo, porque este que estamos viviendo es el último reino. ¿Quiénes son esos 10 reinos que aparecen allí? Es más, va a aparecer un cuernito por allí y más y todo. Pues bien, eso lo dejaremos para la próxima. Dios les bendiga. Gracias, copastor. Observamos lo que es la visión directamente de Daniel y obviamente lo que es la forma como él plantea, digamos, lo que es los reinos y obviamente la parte profética refiriéndose al fin del mundo. Richard, voy a ir contigo y quiero mencionarte algo de lo que a lo mejor no lo hemos tocado, pero que me parece que es supremamente importante en esto que tiene que ver con lo de la batalla de Armagedón, y es que dice que de estos personajes del anticristo, la bestia y el dragón, salen 3 espíritus a manera de rana, y dice que son los que toman el control de los reyes del mundo. Y nosotros finalmente algo de lo que tenemos que mirar es cómo son los efectos espirituales. Recuerde que inclusive la palabra claramente dice que nuestra batalla es contra seres espirituales, ¿cierto? Y mire que da la característica inclusive de que son o tienen la fisonomía o el prototipo de una rana. Y algo de lo que yo podía observar es que obviamente lo que la rana siempre ha simbolizado dentro de la Biblia es aspectos de inmundicia, aspectos que obviamente son de impureza, ¿sí? Pero algo que me parece particular es que, por ejemplo, países como China o países asiáticos utilizan, inclusive dentro del Feng Shui y algunas de sus creencias, simbologías que tienen que ver con ranas y demás. ¿Qué podemos hablar del tema espiritual, Richard, refiriéndonos a lo que es esta batalla? Listo, Paz. Es tremendo lo que estas ranas hacen.
para iglesia, pues para que lo anoten y lo busquen en sus Biblias, Apocalipsis 16, 13, 14, ¿cierto? Tres espíritus inmundos a manera de que ranas. Vemos que allí dice que hacen señales y van a los reyes de la tierra, ¿en dónde? En todo el mundo, no solo Israel, Jerusalén, Medio Oriente, no. ¿A dónde dice? En todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, si son tres ranas, estuve investigando y vemos que hay una que en sí le llaman rana chote, que es un consejero político. Ahí vemos, ¿cierto? Que hay una parte muy importante que es la política como tal, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo? Las guerras, ¿por qué es? Pues por la política como tal de cada. Vemos que uno, en donde vemos que son consejeros a los oficiales de todo nivel, o sea, la parte del sistema de destrucción que es la militar, ¿cierto? Acá dentro del estudio vemos que es como Croarco, ¿cierto? Toda la parte militar. Entonces vemos ya que hay como rango, ¿cierto? Político, primera rana, la parte militar, la segunda, y la tercera, que puede ser todas estas personas ateas, ¿cierto? Liberales, en extremo, en donde la primera pregunta del pastor donde decía, separados de Dios, ¿cierto? No creen en nada de Dios. Todas estas personas que puede ser que no creen en Dios y tienen sus asuntos sociales con la familia, con lo moral, con la dependencia sexual, todas estas cosas. Pero quiero ver cuál es el papel de estas ranas, ¿cierto? Sabiendo que incluye a todo el nivel de la humanidad, ¿cierto? Ahí vemos claramente tres papeles importantes. Vemos en algo, sobre todo voy a hacerme explicar porque hay muchos chicos que nos ven. Por ejemplo, hoy en día, posiblemente puede ser una de estas ranas que vamos a verlas más adelante, es sobre el aborto, la educación sexual de los niños, ¿cierto? Los modelos nuevos para la familia en donde pueden tener dos papás o dos mamás, ¿cierto? Los derechos legales para los menores de edad que no van a ser 18, sino posiblemente mucho menos, ¿cierto? Y desde ya en Colombia y muchas partes del mundo están eliminando toda actividad religiosa, ¿cierto? Todo lo que nombren, entre comillas, religiosidad, pero en sí quieren sacar definitivamente lo que es Dios. Acá vemos en lo que nos indica esta parte del Apocalipsis que definitivamente habrá una separación de Dios. ¿Por qué? Posiblemente el Armagedón estamos viendo en una parte muy física, ¿cierto? En donde toda la humanidad se va a unir, no toda la humanidad porque hay personas fieles todavía, ¿cierto? Buscando de Dios, pero todas estas personas que están separadas de Dios van a ir en contra de Él, ¿cierto? Son las personas que van a ir dentro de lo contrario de los planes de Dios, ¿cierto? Entonces, algo que queremos decir es que el Armagedón no solo está enfocado en la parte de Jerusalén, de Israel como tal, sino ya se tiene que ver es contra todas las naciones, no solo allá en el Medio Oriente, como nos lo explicó Edson, ¿cierto? Sino ya va a reunir a todo el nivel, a todo el mundo. No todos, como nos dice Jairo, no todos los 40 millones de colombianos vamos a estar allá, no, sino los líderes como tal. Posiblemente estas ranas, estos líderes, se van a unir de diferentes partes del mundo, pues, para engañar a la población como tal. ¿Listo? Pues, pienso que lo más valioso
y para finalizar ya mi, mi espacio, quiero que sabiendo todas estas cosas, de que va a haber una guerra final, de que Dios va a poner un paro en todo, mire que estamos a punto como de no vivir esas cositas, ¿cierto? Chicos, iglesia, definitivamente la generación de los jóvenes es muy difícil. ¿En qué sentido? En que es la generación en que va a vivir tiempos finales, tiempos apocalípticos, como lo estuvimos viendo antes. ¿Qué es lo importante? No es separarnos de Dios y echarle la culpa de por qué la maldad, de por qué el aborto, de por qué todas esas cosas, sino al contrario, sabiendo que se avecina las cosas, es cogernos de la mano más de Dios, más de Jesucristo, pues para evitarnos tantas cosas, ¿cierto? Y debe de echarle la culpa a Dios, de verdad, responsabilicémonos de lo que, para qué estamos creados, para qué Dios nos creó. Si lo primero nos creó fue para estar a su servicio, para adorarle, pues hagámoslo, ¿cierto? Entonces, en sí, es difícil, pero lo que es fácil, adorar a Dios y estar muy pegadito a Él. Entonces, iglesia, muchísimas gracias, de verdad, pues seguiremos en estos temas y bendiciones. Gracias, pastor. Gracias, Richard. Bueno, de antemano le digo a nuestro auditorio que hoy nos hemos extendido unos minuticos más, o nos vamos a extender unos minutos más para darle la oportunidad que nuestro hermano Exxon pueda hablar del tema que dejó pendiente en su intervención anterior y que es necesario o que es importante que él pueda redondear la idea. Así de que de antemano, pues, como les digo, era importante y era un tema que no era fácil de abordar y que por eso, de todos modos, quisimos profundizarlo desde diferentes aspectos. Y que es probable que nos queden algunas cositas por ahí pendientes y seguramente la próxima semana lo estaremos tratando. Y yendo a lo que decía el hermano Ricardo, y algo de lo que les dije, es que recuerde que dentro de la Biblia algo de lo que simboliza las ranas es justamente inmundicia, cosas que realmente no son aceptas por Dios. ¿Y qué está dentro de la inmundicia? Pues todas las cosas que los hombres les parecen muy buenas, les parecen muy legítimas, pero que están lejos de lo que Dios en algún momento nos orientó. Hermano Exxon, tú quedaste con algo que querías complementarnos en esta sección. Entonces, te escuchamos. Sí, pastor, yo les mencioné de que la guerra de Armagedón no iba a ser convocada en principio en primera persona por el anticristo. No. La guerra la causa de la guerra de Armagedón viene por los países, como lo estamos viendo hoy, pastor. Lo que está pasando en Gaza. Eso no tiene nada que ver ahorita con el gobierno del anticristo. Los árabes desde hace mucho tiempo vienen fomentando ese odio de querer destruir a Israel. ¿Verdad que sí? O sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que en la gran tribulación, precisamente el anticristo va a ver eso. Oiga, un momento, me van a dejar fuera del partido, me van a dejar fuera de la convocación. Y ahí es donde el anticristo va a ver que esa guerra que van a iniciar los árabes es una amenaza para él y para su gobierno, hasta el punto, pues claro, el man se va a irritar, ¿verdad? Y por eso es que el man se va a trasladar a Israel. El tipo se va a trasladar allá donde está el punto final de la historia en cuestiones de guerra bíblica. Vamos a ir brevemente a Daniel, el mismo libro donde el pastor nos habló, y vamos a ver al versículo 45, donde dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte. Ojo, ahí está hablando de ¿qué? Del valle de Armagedón o Josafat, que se traduce en el original hebreo como el valle de la decisión final. Eso es lo que significa Armagedón, el valle de la decisión final. Y dice, Daniel capítulo 11, 45, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí no está hablando de Dios ni de Jesucristo, porque ¿cómo así que Dios y Jesucristo no tienen quien le ayude? Por favor,
Ahí es donde el Señor los va a rematar. Ahí es donde el Señor va a poner su último sello. Ese monte no es nuevo en la historia bíblica. En ese monte, estoy viendo aquí en la palabra, que fue donde Elías, ¿qué hizo? Mató a los profetas de ¿qué? A los falsos profetas de Baal. Ahí en el monte de Armagedón. Ahí fue donde Elías les dio bimbunga, como decimos aquí en Colombia, a los 400 profetas falsos profetas de ¿qué? De Baal. Y también en ese mismo monte, estoy viendo aquí en la palabra, donde David venció a Goliat. O sea, no es cualquier pedazo de tierra. Y mire que en esos dos casos, en el caso de David y Goliat, ahí ¡pum! Al morir Goliat fue una decisión final, ¿cierto que sí? Hasta ahí llegó ese demonio, ese peligro para el pueblo de Israel. Y lo mismo pasó con Elías, con los profetas de Baal. Fue un punto final donde de ahí nunca más se levantaron en contra del pueblo de Israel. Eso es lo que obviamente así es como va a culminar la última parte de la historia. Pero leo aquí, Daniel, capítulo 11, 45, para que vean de que es el anticristo. Después de que se da puño, como lo llamemos así, con los asiáticos, para ver quién realmente es el que tiene el poder. Mire lo que dice la palabra, Daniel 11, 41 al 45. Entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Pues Israel, ¿verdad? Y muchas provincias, estamos hablando de países, caerán. Ojo. Mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab. ¿Cuál es Edom y cuál es Moab? Pues Jordania y Líbano. Y la mayoría de los hijos de Amón, o sea Jordania, extenderá su mano contra las tierras el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, lo que Jairo menciona sobre los reinos, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. O sea, ¿quién va a atemorizar al anticristo? Los países que vienen del oriente a hacerle guerra a Israel. Ahí lo vemos clarísimamente. Vuelvo y lo leo para que la gente lo entienda. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. No es a Dios al que están tratando de atemorizar, ni a Israel, no. Es al anticristo, los pueblos del oriente. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahí es donde reacciona el anticristo. ¿Cómo así? A mí no me van a dejar aquí con los crespos hechos. Aquí yo me agarro con el que me tenga que agarrar, pero es que yo soy el duro. Y ahí es donde viene el versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio. O sea, ahí es donde viene el anticristo con su gobierno, con su cuartel, entre los mares y el monte glorioso, el monte de Armagedón, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En el próximo capítulo, en el próximo programa, pastor, para que ya no nos extendamos, también les voy a mostrar con la palabra de que cuando ya Israel se vea tan rodeado de esos 200 millones de ejércitos que ya vimos de Apocalipsis capítulo 9, ¿verdad? Porque va a ser tan sofocante ver toda esa gente, todos esos ejércitos, posiblemente liderados por Japón, por Corea del Norte, ¿verdad? Por Irak, por Irán, por Jordania, no necesariamente Colombia, seamos un poquito, para responderle también a lo que usted menciona sobre todos los reinos, pastor. Lo único que tiene que hacer, y lo que van a hacer esas ranas que son espíritus de, venga, vámonos todos en contra vámonos todos en contra de Israel. Esas ranas o esos espíritus simplemente van a ser demonios que le van a decir aquí al presidente de Colombia, mire, Colombia ni siquiera tiene ejército para defenderse aquí internamente, mucho menos va a tener tropas para mandarlas para la guerra de Armagedón. Pero ¿sabe que sí tienen poder de qué? El voto, así como en la ONU. En la ONU simplemente con dar un voto cada país da a entender cuál es su posición, ¿verdad que sí?
Y eso es lo que van a hacer esas ranas, van a lograr convencer a todos los países que usted me mencione, ¿de qué? De irse en enemistad contra el pueblo de Israel. Pero en el próximo programa, pastor, vamos a comprobar de que después de que Israel se vea tan sofocado, va a llegar el momento en que va a haber una explosión de una bomba atómica en Israel, en Jerusalén. Lo vamos a comprobar la próxima semana. Así de que, pastor, muchísimas gracias, Ricardo, Jairo. Dios me los bendiga, iglesia. Muchas gracias, hermano Exxon. Y a los tres, hoy no hay reflexión final. El tiempo nos ha quedado corto, la verdad, en esta noche. Y no queremos invadir demás espacios de que sabemos de que las familias y los hogares en la iglesia quieren compartir con sus seres queridos. Así de que en esta noche simplemente me despido de ustedes, dándoles gracias por haberse estado conectados durante este tiempo en el Faro, y como siempre, será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su presencia. A mis tres panelistas, bendiciones, buen descanso, y a ustedes será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.